Bienvenidos a este espacio donde te veo, te escucho. Hoy estaremos hablando sobre la lectura y no me refiero a leer los mensajes de WhatsApp, ni las actualizaciones de Facebook, ni las noticias en la mañana, ni tampoco a los textos académicos que nos sirven para estudiar. Me refiero al placer de la lectura, a abrir un libro y abrir nuestra mente. Con nosotros tenemos al doctor en literatura Justo Zamarro, con el que estaremos hablando sobre hábitos de la lectura, cómo se identifica un buen lector y naturalmente les traemos una lista de recomendados. Bienvenidos a este espacio donde te veo, te escucho. Antes de darle paso a mi invitado, pues leyendo un poco sobre los hábitos de la lectura, los lectores, curiosidades, me di cuenta que podríamos diferenciar 11 tipos de lector. Y aquí les voy a hacer la lista a ver con qué se identifica usted. ¿Es usted tal vez, número 1, es usted tal vez el lector promiscuo? Aquel que se lee 3 o 4 libros al mismo tiempo e incluso en diferentes idiomas. ¿Es usted tal vez el lector cronológico? No se compra un libro hasta que no termine el que se está leyendo. ¿Es usted tal vez un lector cascarrabias, exigente y voraz? Y aunque no le guste lo que está leyendo, se lo tiene que terminar. ¿Es usted tal vez un lector aniquilador? Aquel que le encanta leer, se lleva el libro para todas partes, ese libro ya se le están cayendo las páginas y usted lo repite y hasta lo subraya. ¿Es usted tal vez el tipo de lector ocupado número 1? Se va para la librería, compra muchos libros, llega a casa, se da cuenta que no tiene tiempo y los deja en la estantería. Después los leerá. ¿O es usted el tipo de lector ocupado 2? Va a la librería, compra muchos libros por presumir que lee, pero no ha abierto ninguno. ¿Es usted tal vez el librófilo, el aficionado a los libros? Los abre, le encanta la textura, el color, el olor y piensa que un libro es una obra de arte. ¿O es usted tal vez un lector de espíritu libre? No encaja en ningún género, todo le gusta. ¿Es usted tal vez el tipo de lector desinteresado? Nada, un libro, nada, yo espero mejor que salga la película o la serie. ¿Es usted tal vez un lector multitarea? Tiene un libro, lo empieza a leer, pero tiene tantas cosas que lo deja y cuando vuelve a la lectura se le olvidaron los nombres y hasta la historia. ¿Es usted tal vez el lector somnoliento? Aquel que abre un libro justito antes de dormir. No ha leído la primera palabra y ya está roncando. Ahí se lo dejo, a ver usted con cuál se identifica. Yo me identifico con algunos. Le voy a preguntar a mi invitado, Justo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ana María? De esta Muchísimas gracias. curiosa, de esta curiosa lista de tipos de lector, ¿te identificas con alguno? Con muchos, y siempre es tan complicado. Pero yo me he sentido muy identificado con el lector aniquilador y a fases también con el lector promiscuo, pero con límites. ¿Eres tal El vez un lector, lector cascarrabias? menos, pero aniquilador sí en el sentido de que escribo, anoto, marco, doblo la página. Soy de los que escriben en la página de cortesía, que es lo que se llama en edición la página en blanco que te dejan al principio o al final del libro los editores. Entonces yo soy de los que lo escribe ahí, de los que toma sus notas y yo como escritor, pues claro, estoy robando recursos a los colegas, entonces ahí los anoto mientras leo. Entonces, en ese sentido, aniquilador y promiscuo por la variedad, naturalmente, ¿no? Ahora, soy promiscuo dentro de un idioma. Ahí, a meterme en varios idiomas a la vez, todavía no he llegado, pero todo se andará. Justo, una preguntita. En este tiempo en el que has estado en casa, ¿has tenido más tiempo para la lectura? Sí, naturalmente. Creo que todo el mundo, todos nosotros hemos tenido tiempo para todo, desde limpiar las ventanas hasta pasar la aspiradora hasta la última esquina de la casa, hasta leer ese libro que teníamos pendiente, descubrir el yoga en la variante 501 de la India y en ver un poquito de televisión y sobre todo cocinar rico y descubrir nuevas recetas, pero para leer naturalmente también he tenido mucho tiempo y también para escribir. Me encanta. Justo, tengo un dato curioso y es que según un estudio de la Dona Universitat,
El 3% de la población austriaca no se lee ni un libro, no le interesa para nada. El otro porcentaje que lee un promedio de 3 a 4 libros al año. Resulta que las mujeres leen más que los hombres y resulta que en el campo se lee más que en la ciudad. Esos son datos curiosos, esas son encuestas que se hacen, pero según tu opinión, Justo, ¿qué hace a un buen lector? ¿El número de libros que se lee al año? ¿El tipo de literatura y de género que le gusta? Pues yo creo, Ana María, que un buen lector no se nace, sino que se hace, y en ese sentido lo que hace a un buen lector es sobre todo la curiosidad. La curiosidad por aprender cosas diferentes, por ver el mundo de maneras distintas, por acercarse a mundos que no podrías conocer si no fuera a través de esos libros que puedes leer, por acercarse a ese ejercicio de telepatía que son los libros. Alguien ha pensado algo en un lugar, lo ha escrito y tú puedes meterte en ese mundo, puedes leerlo, ya sea un ensayo, un libro de poesía, una novela, una historia, lo que quieras. Ese ejercicio de telepatía está motivado o se acerca uno a él por la curiosidad que se tenga, ¿no? Y claro, esto es lo que hace un buen lector. Pero principalmente yo creo también el que comprende también que tener un libro en las manos es una garantía de compañía, es una garantía de no estar solo, de sentirse en la posibilidad constante de profundizar en el conocimiento de otras cosas distintas, de estar en diálogo y en comunicación con la realidad a través de estar sumergiéndose en esas páginas que uno te está leyendo. Justo, yo sé que tú también trabajas con adolescentes enseñando. Sé también que para la juventud de ahora es a veces difícil sumergirse en ese placer de la lectura, pues por todas las cosas que todo el tiempo están llamando la atención. ¿Cómo desarrollar ese hábito de la lectura para aquellos jóvenes que apenas están empezando a leer o incluso para los adultos que en este momento están en casa y dicen, ay, ¿será que me leo un libro? ¿Cómo desarrollamos el hábito de la lectura? Pues mira, yo es lo que digo siempre cuando se trata de chicos jóvenes, de adolescentes o de niños. La mejor manera de que ellos se acercan a la lectura es cuando están viendo a su madre y a su padre leyendo un libro en el sofá de casa y partiéndose de risa, ¿no? Cuando están ahí, el padre o la mamá, el padre o la madre está leyendo el libro y se lo está pasando genial. El niño automáticamente o el adolescente va a decir, bueno, ¿qué tiene eso? Ello es un objeto que te lleva a otro tipo de estado, ¿no? Entonces, si quieres que tu hijo lea, lee. Y pásatelo bien realmente, ¿no? Luego, de cara a adolescentes un poco más mayores o adultos, simplemente habría que romper un poco esa pereza que pudiera darles al que no ha tenido la fortuna de ser un lector experimentado con los años, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un libro así delante o la literatura, pareciera como que se ha instalado en una visión un poco seca, un poco anclada, un poco como lo aburrido, cuando en realidad la literatura es totalmente lo contrario. Si uno, por ejemplo, piensa en Sherlock Holmes, uno de los clásicos de la literatura, pues uno puede pensar, bueno, son aventurillas de este personaje tan curioso, Sherlock Holmes, que lo contrata la policía para resolver casos y demás, pero hay que decir también algunas cosas más. Sherlock Holmes es un adicto a la cocaína. Entonces, claro, cuando tú ya te aproximas a Sherlock Holmes desde esa perspectiva tan humana de saber que es adicto a la cocaína y que Watson, que vive en el piso de abajo, lo está escuchando dar paseos por su apartamento porque no puede dormir porque está con el mono, pues entonces tienes una visión diferente de lo que tienes delante, ¿no? Entonces hay que hacer la literatura como lo que es, como algo mucho más cercano a la vida cotidiana de cada uno para poder acercarse a ella con esa curiosidad que yo decía antes. Algo como más humano, más algo que puedes Claro. de verdad traer a ti. Justo, a mí me gusta mucho leer y cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿cuál es ese placer de la lectura? Yo no lo podría definir porque a veces para mí el placer de la lectura es algo orgánico. Solo el hecho ya de sentarme, abrir mi libro y saber que tengo un espacio para leer, para mí es algo maravilloso. ¿Cómo describiría justo ese placer por la lectura? Bueno, la lectura tiene muchos niveles, ¿no? de placer. Te puede dar placer simplemente por el ver
cómo una persona puede describir algo de un modo concreto, puede sentir placer al ver que tú no eres capaz de expresar aquello que estás viendo escrito, y también puede ser simplemente el placer de la aventura, más allá de aparatos estilísticos, el placer de estar viviendo en el antiguo Egipto o en la antigua Roma, o en la época de Napoleón, o en la época actual, o en el futuro, en un futuro hipotético, ¿no? Así que en ese sentido el terreno de la ficción es increíble de posibilidades y sobre todo lo que supone la literatura sobre todo es el contacto con el otro, el acercarse a eso que llamamos la otredad, ¿no? Lo que tú estás leyendo es el fruto del trabajo de otro y ha intentado hacer algo coherente, algo eficaz, algo que responda a una serie que responde a una serie de impulsos emocionales y que tiene un valor en sí mismo, y cuando te acercas a ello con esa perspectiva de intentar comprender aquello que se te está contando, estás yendo también con una capacidad de intentar comprender al otro, de saber quién es el otro, y al comprender al otro tú también sabes quién eres, sabes mejor quién eres tú. Te das cuenta que el otro no es tan otro como tú crees porque se parece mucho a ti, te pareces mucho al otro, ¿no? Es cierto eso de que pues, las personas que leen tanto, no sé, me puedo imaginar que tú, pues que tienes un doctorado en literatura, que han pasado muchos tipos de lectura, te podrías considerar un lector exigente. Puede pasar que uno con los años diga, no, esto ya no me lo voy a leer más, ya pasé por ahí, o que uno pueda desechar rápidamente porque ese está como muy malito. Bueno, eso del lector exigente, eso es un poco extraño, ¿no? Porque muchas veces, claro que hay obras de diferente calidad, por supuesto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me pasó muchos años con Borges. Yo escuchaba mucho hablar de Borges, pero yo leía Borges y no entraba yo ahí, ¿no? Y una vez me dijeron, es que claro, tú todavía no puedes leer a Borges porque todavía Borges no ha escrito para ti, ¿no? Y claro, digamos como que hay etapas donde estás más predispuesto a entender más una literatura que otra. Entonces, ese nivel de exigencia no es único y válido para la eternidad. Es decir, lo que hoy no te cuadra puede que te cuadre dentro de un año, o ese libro que ya te leíste puedes volver a releerlo, y lo bueno de los libros es que cuando los vuelves a leer, cuando los relees, descubres quizá otra historia o cosas diferentes que no habías visto, igual que cuando ves fotos de tu propio pasado. Y eso es lo bueno, ¿no? Que uno tiene la posibilidad, si es un buen libro, de asistir a la misma historia o al mismo poema abordándolo desde una manera distinta, porque tú ya no eres el que eras, tú has cambiado también, ¿no? Claro. Justo, yo siempre cuando estoy contigo digo que podríamos hablar y conversar, y es tan chévere porque aceptas todas las preguntas, porque siempre tienes una respuesta tan rica de escuchar. Pero hablemos de los libros recomendados. Esta semana que te llamé te dije, ay, justo, ¿por qué no nos recomiendas unos 5 libros pues, para este tiempo, los que estamos en casa y que podamos leer, o para el verano, que ahorita en Austria cuando empieza el verano, pues tal vez la gente, no sé si tendrá más tiempo que ahora, pero puede disfrutar leer un libro afuera. Claro que sí. Bueno, yo he cumplido las tareas, me habías puesto tareas, deberes, y los he cumplido, así que aquí tengo 5 recomendaciones para estas semanas, para estos días o para este verano que se va acercando. El primero que tengo aquí es un libro de poesía, Vista cansada, del poeta Luis García Montero, que actualmente es el director del Instituto Cervantes, de todo el Instituto Cervantes, el director general, digámoslo así, el jefe de los jefes, ¿no? Y en Vista cansada, pues se dan cita una serie de poemas que se engloban dentro de aquello que se llamó la poesía de la experiencia, que viene de la tradición de Rafael Alberti, de Jaime Gil de Viedma y demás. Para los amantes de la poesía, en este libro pueden encontrar siempre un refugio, siempre una perspectiva totalmente atinada sobre lo que está tratando el poeta, sobre el elemento que está retratando. Hay una visión que va desde cierta nostalgia hacia cierta perspectiva más cercana a la cotidianidad constante, ¿no? En el sentido de hace todos los elementos muy presentes dentro de sí, ¿no?
Y bueno, para los amantes de la poesía Vista Casada, de Luis García Montero, este está en Visor de poesía, pues se puede encontrar por internet, se puede encontrar también, o si no, pedirlo por ahí en alguna librería. Luego, para cambiar un poco de tercio, he optado por este otro libro, del psicólogo Rafael Santandreu, El arte de no amargarse la vida. En realidad el título ya viene de un título de un psicólogo, Paul Blachevich, de los años 70, un austríaco que vivía en California, en Palo Alto. Y en este título se nos dan claves para ser fuertes emocionalmente, ¿no? Es un ensayo, naturalmente, no es ficción, pero bueno, en base a su experiencia clínica, Rafael Santandreu, que es un psicólogo bastante famoso en España, pues nos da unas claves para ser fuertes emocionalmente y sobre todo que después de leer el libro uno se da cuenta realmente que necesita muy poco para ser feliz, ¿no? Es decir, uno necesita un poco de agua, un poco de comida, dormir en un sitio caliente y sobre todo mucho amor de las personas y contacto con otras personas. Así que para estos días un poco más duros de estar encerrados y demás, es muy importante ser fuertes emocionalmente. Como tercer libro tengo una novela, ficción, Arturo Pérez Reverte, Falcó, el primero de la saga Falcó, este espía, no detective, espía, Lorenzo Falcó, en medio de la Guerra Civil Española, en el año 37, recibe un encargo de liberar a un personaje muy, muy destacado de la política de aquellos años de una prisión. Más no voy a contar. De esta saga tenemos Falcó, Eva y Sabotaje. Yo tengo los tres, pero Falcó es el que más me ha gustado. Pérez Reverte, siempre con sus historias concretas, eficaces y directo al grano, no va a defraudaros si os decidís por este libro. Cuarta recomendación, otra novela, Ray Loriga, Zaza, Emperador de Ibiza. Una novela corta de Ray Loriga de hace ya algunos añitos, son tres añitos creo, pero en esta pequeña obra tan a lo Ray Loriga, quiere decir esto que es una obra muy rocambolesca, se mezcla la vida sedentaria de un ex traficante de drogas en Ibiza con un transatlántico que lleva su nombre, su mismo apodo, Zafa, y con una nueva droga de diseño que también se llama Zafa. Así que para los amantes de la literatura un poco outsider, digámoslo así, Ray Loriga, Zaza, Emperador de Ibiza. Y ya, por último, para ir cerrando esta parte, un clásico de los clásicos. Pero como es un clásico de los clásicos, yo te lo traigo en Kindle. Lo tengo en libro electrónico. El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Y sobre todo para estas fechas, porque con esto del confinamiento, del estar encerrados en casa, allá donde todo el mundo todavía esté en su casa, siempre puede leer este libro y comprender que esto en realidad no es nada en comparación con lo que tuvo que vivir Edmond Dantes allí en el castillo de If, encerrado durante más de 15 años, sin apenas compañía, más que del abad Faría, que le explicaba un poco cómo era la vida. Así que un gran clásico que siempre está vivo y la verdad, aunque te lo leas en Kindle, parece que Alexandre Dumas, igual que Homero y todos los clásicos, parece que cada día escriben mejor. Así que estas son mis recomendaciones para estas semanas, para el próximo verano o para cuando queráis. O para cuando queramos. Justo, muchas gracias por tu tiempo, pues muchas gracias por las recomendaciones, por la conversada. Espero que estés bien y espero que vuelvas al estudio, seguramente con otra de tus novelas o ensayos, porque me imagino que en este tiempo has estado escribiendo bastante. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Tengo nueva obra, así que ya va a salir dentro de poco, así que estamos viéndolo. Estamos viéndonos y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Gracias, Justo. Y a ustedes en casa, pues ya le quedan los libros de recomendados. Piensen si es un buen lector, pero ante todo, qué lindo que pueda empezar a cultivar el hábito de la lectura. Gracias por estar aquí en este espacio donde te veo y te escucho.